David, A3 versus el final, Filosofía y Literatura, de la editorial Siglo XXI. David Sánchez Usanos es profesor de Metafísica y Filosofía Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Es también traductor y crítico literario y musical. Es doctor en Filosofía por esta misma universidad, con la tesis titulada La experiencia del tiempo en la posmodernidad, Friedrich Jensen. Licenciado en Psicología y Filosofía, ha realizado también estudios avanzados en Filosofía y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Y es profesor y director académico en SUR, Escuela de Profesiones Artísticas, fundada por el Círculo de Bellas Artes y la Fábrica. Sus líneas de investigación tienen que ver con la experiencia temporal, la posmodernidad, las relaciones entre filosofía y ficción y la teoría literaria. Muchísimas gracias, David, por venir. Muchas gracias, Julia, por la presentación. Me gustaría comenzar, dando las gracias a todos por venir, que no son fechas fáciles. También veo caras amigas y me da pudor, porque seguramente oigan cosas que han oído en otros contextos. Quería también darle las gracias a Metalibrería, no solo por acoger hoy este evento, sino por toda la labor que realiza en relación con la filosofía, con el pensamiento. También me gustaría dar las gracias a la asociación Hecatón, ¿no? Y a la que deseo lo mejor por lo que conozco y por haber organizado esto. Y sobre todo a Julia, a la que recuerdo como una estudiante brillante, inteligente y sensible, y de la que me alegro que obtuviese en su momento una beca de investigación, y deseo que la universidad no la estropee, que a veces pasa, no siempre, pero a veces pasa. Iba a decir, por animar o introducir un poco esta conversación, iba a decir alguna cosa a propósito del libro, para los que no lo han leído, para los que lo hayan leído no lo tengan fresco, en cualquier caso como incitación al debate y a la conversación. Este libro fue fruto de una obligación, ¿no? Una obligación en parte autoimpuesta por verme en una situación un poco de película, últimamente me pasan estas cosas. Y yo tenía una relación anterior con una relación laboral con Tomás, con el lector, ¿no? Había traducido cosas para acá. Entonces, en un momento dado, la verdad es que me obligó a escribir un libro, ¿no? Hizo cancelar todos los contratos que teníamos y me obligó a escribir, y en cierto modo me dio un cheque en blanco. Y pues la verdad, después de estar abrumado por la situación, por mí mismo o por gente que está en una situación parecida, ¿no? Que tiene un libro dentro y no tiene dónde darle salida, ¿no? No puedo ni fallarme a mí ni fallar a un hipotético David que ande por ahí. Así que me obligué a escribir. Luego la verdad es que me lo pasé muy bien escribiendo. Lo que he intentado hacer, no sé si lo he logrado, es escribir el libro que me habría gustado leer. No sé si con esta edad o con otra, pero aquí hay una serie de autores que me hubiera gustado leerlos en este formato y con ese tono, ¿no? El punto de partida, más que tesis, ¿no? Es la experiencia de una atmósfera, una sensación de agotamiento y de clausura, ¿no? General, que seguramente tenga también una base, un componente individual, fisiológico, ¿no? Una adolescencia mal resuelta, seguramente también hay algo de eso en el libro, pero que creo, esta sensación de clausura, de fatiga, de agotamiento, del final, me parece que no era exclusivamente propia, ¿no? Era, ya digo, un tono general. En este sentido me propuse leer autores que yo consideraba representativos de esta tonalidad. Esto significa que los he tomado, ¿no? a Nietzsche, a Kafka y a Hemingway como síntomas, y también los he tratado de ubicar en un contexto, ¿no? Relacionándonos con otros autores pertenecientes a la filosofía, a la literatura, pero no solo. En ese contexto en el que los he intentado ubicar, pues hay también mucha autobiografía, ¿no? El contexto de lectura en el que los conocí, el tipo de vivencias a las que todavía les sigo asociando, pero sin renunciar a un análisis específico de cada uno. Entonces, intenté esa jugada.
el tomarlos como casos, pero sin traicionar, ya digo, su especificidad en relación con esta sensación de agotamiento, ¿no? En este sentido, podría decir que con Nietzsche, o a propósito de Nietzsche, la filosofía se hace autoconsciente, se vuelve consciente para sí misma. Eso significa que se hace también consciente de sus propias limitaciones y de sus propias trampas. Y se intenta revelar, Nietzsche y también la filosofía, contra sí misma, dando lugar a una personalidad, a un carácter atormentado. En Kafka lo que creo que tenemos, en cierto Kafka, es una constatación aséptica, casi funcionarial, ¿no? de esta situación que explota el carácter paradójico, lo cual le une a Nietzsche, ¿no? También me parece un pensador que trabaja mucho con la paradoja, pero con un tono distinto en Kafka, ¿no? Kafka es cualquier cosa menos un atormentado, al menos el Kafka más conocido u oficial hasta hace muy poco, ¿no? Respecto a ese tono más aséptico, más de notario, ¿no? Sí que veo una afinidad con el tercer actor de este libro, ¿no? que es Hemingway. Veo una afinidad estilística entre Kafka y Hemingway, a propósito de los que los angloamericanos llaman el plain style, ¿no? El estilo plano, que entre otras cosas podríamos decir que se caracteriza por la eliminación de la dimensión psicológica. No hay algo así como una voz de una conciencia, ni desde luego un tormento, que sí hay en Nietzsche. Y en Hemingway lo que creo que hay, ¿no? es frente a esta situación de agotamiento, de fatiga al final, hay un intento de fuga, ¿no? Hay un intento de fuga al mismo tiempo que se tiene la certidumbre de que estamos ante un mundo administrado, como llama Adorno y Horkheim. Es un intento atávico de generar o construir una épica en un mundo que ya no está preparado para la épica. Entonces este intento de fuga que se materializa en Hemingway, bueno, pues en su amor y sus incursiones en las excepciones a la globalización, podríamos decir. En ese momento era África, era Cuba, era la caza, era la pesca, era la guerra, era el toreo, era el boxeo. Ahí encontraba como rastros de otro mundo, de otra épica, de otra manera de sentir, respecto a la cual se sentía más afín y buscaba una especie de refugio. Me parecen estos autores, además de muy valiosos en sí mismos, diferentes versiones o reacciones a un mismo problema, que es una situación que es la que marca el libro y que creo que no me preocupa a mí solo, ¿no? Tiene una intermitencia autobiográfica el libro, porque me salía ese tono con relativa facilidad y como me dieron un cheque en blanco, pues escribí lo que quería y lo que me sale más fácil, que es este tono confesional, de diario de lecturas y de diario de vida, con la idea de que fuese más agradable la lectura y que transmitiese más credibilidad. Respecto a un problema o una situación que creo que no me preocupa a mí solo. Entonces, supongo que a lo mejor hay alguien que se siente identificado no con todos los momentos, pero con alguna preocupación, alguna inquietud. Y en el último apartado, que no sé, a lo mejor es el que tiene más interés hoy aquí, pues planteo una serie de reflexiones a propósito de la relación entre filosofía y educación, ¿no? Sobre todo a propósito de los argumentos que se suelen esgrimir para defender la posición de la filosofía en un sistema institucional, que creo que muchas veces no son los mejores argumentos. También hay una reflexión vinculada a esta, del papel del filósofo, el pensador, el intelectual, no sé si todo lo mismo, en esta sociedad que es la nuestra. Pues estará un poco, ya digo, lo que he intentado con este libro. Sí. Muchísimas gracias. Pues yo me voy a permitir decir unas palabras, como que me preguntáis, unas palabras para iniciar esta charla, y si algo de lo que propongo pues sirve como comienzo de una conversación.
comienzo de una conversación sobre la relación entre filosofía y literatura y algunos de los temas que se tratan en el libro pues se siguen. Y bueno, sí que quiero empezar diciendo unas palabras propiamente sobre el autor, y creo que lo más honesto que puedo decir sobre David desde mi posición es que es un profesor extraordinario. Y he tenido la inmensa suerte de encontrar en este libro emociones e inquietudes similares a las que suscitaban sus clases. Y elijo esta palabra extraordinario porque una de las cosas que David consigue con sus clases es producir, en el mejor de los sentidos, una cierta sensación de extrañamiento con lo cotidiano que nos permite sorprendernos ante situaciones de lo más familiar, y creo que esa también es una de las grandes virtudes que tiene la literatura. Y bueno, un profesor de filosofía, o tal vez cualquier profesor, cuando se enfrenta a la tarea de enseñar, pues puede elegir entre un abanico de opciones didácticas que creo que se pueden circunscribir a dos grandes bloques, y mucho menos digo que sean excluyentes o que sea necesario elegir entre uno de los dos, pero podemos decir que el primero es transmitir conocimientos, en general los conocimientos que conforman el corpus de la disciplina que se está enseñando, y la segunda gran posibilidad es, se puede resumir en una manida frase que es pues, enseñar a pensar. Esta frase que puede resultar tan tópica y que, por ejemplo, Foster Wallace en su discurso Esto es agua señala que puede incluso resultar molesta, porque ¿por qué enseñar a pensar? Eso significa eso, que los alumnos de cualquier clase, de cualquier disciplina, no tienen la capacidad de decidir por sí mismos cómo piensan, pero en realidad tiene mucha más profundidad de lo que parece esta tarea. Otra manera de hablar de ella es la capacidad de ofrecer nuevas coordenadas de observación o de enseñar a los alumnos herramientas que generen ópticas distintas o potenciar su capacidad crítica para enfrentarse a los textos o a sus propias convicciones. En definitiva, mantenernos alerta, mantenernos atentos. No tanto, podríamos decir, no tanto enseñarnos a pensar, sino enseñarnos que uno puede elegir cómo pensar. Y creo que esta elección funciona como hilo conductor de la obra. Es esta una elección que, para ser verdaderamente revolucionaria, tiene que ser una elección consciente. Esto quiere decir que debe responder al ejercicio de estar atentos, de preocuparnos ante nuestro presente y de ocuparnos de nuestra capacidad de actuar sobre él. Y pienso eso, que podemos entender el libro como un relato acerca de cómo se enfrentaron a esta elección cada uno de los autores protagonistas, Nietzsche, Kafka y Hemingway. Cada uno de ellos a su manera. David lo ha escrito muy bien, citando la obra, de hecho, pues Nietzsche depositando su confianza en un nuevo tipo de hombre, capaz de soportar su circunstancia y una especie distinta que pueda adaptarse a este nuevo medio ambiente. Kafka optando por una aceptación fatal y comedida de lo que hay, entregándose a una transcripción lo más exacta posible de su mundo. Y Hemingway con su, cito de nuevo, negación adolescente, con un ejercicio de refutación clarividente y melancólica. Creo que es también una muestra de esta elección la manera en la que David aborda a estos tres escritores. Una elección que pasa por defender una relación entre literatura y filosofía como herramientas para desafiar nuestro presente y la relación que el hombre contemporáneo establece consigo mismo y con el mundo. Un mundo, dice David en los 3 versos del final, un mundo que ya no es inteligible ni susceptible de narración confortable. Esta frase me parece significativa porque nos muestra precisamente las dos claves que pueden conducirnos a pensar que la filosofía y la literatura se encuentran en una situación terminal, como se lee en la descripción del libro. La filosofía porque el presente, que en algún sentido constituye todo lo real, es menos conceptualizable que nunca. Y la literatura porque hoy tampoco una narración al uso permite recrear este presente de forma verosímil. Bueno, David aborda esta elección a través de un genuino ejercicio de honestidad que creo que constituye la mayor fuerza de este libro. Eso se ve claramente en algunos fragmentos. A mí me gustaría señalar uno que lo tengo señalado en mi libro, que voy a coger un segundo para poderlo.
la cita, puedes señalar otro punto donde se expresa pues, la autenticidad de tu manera de enfrentarte a la escritura de este libro, como tú mismo has dicho, ante la página en blanco y intentando escribir el libro que te gustaría leer. Pues, por ejemplo, cuando defines la literatura y la filosofía como herramientas discursivas que a determinadas personas pueden hacerlas sentir menos solas y que en cierto modo posibilitan vivir más. Entonces, bueno, lo que he pensado para abrir un poco el debate y para proponer pues, hipótesis como puntos de partida sobre los que charlar si os apetece. Si tenéis otras preguntas, pues no dudéis en plantearlas. Es pues traer 3 propuestas sobre las que debatir y traerlas de la mano de 3 autores en los que me ha hecho pensar o que directamente menciona David en su libro. Y la primera cuestión, pues traerla de la mano de Wittgenstein, quien en sus investigaciones filosóficas dice algo así como, no cito textualmente, dice algo así como: para poder jugar al ajedrez, y también en otro momento dice: para poder decir me duele, es necesario dominar una técnica primero. Una técnica que se decide por las reglas del juego o por las reglas de uso de nuestro lenguaje y el discurso en el que este lenguaje se sitúa. Y esto me hace pensar que la elección de la que hablamos, la elección acerca de cómo pensar el mundo, está atravesada y se circunscribe también a las herramientas que el presente pone a nuestro alcance. Y requiere primero, o requiere ya siempre, el dominio de una técnica. Y tal vez, si la tarea de la filosofía ya no es o ya no es posible que sea conceptualizar o modelizar nuestro presente, tal vez pueda ser desentrañar en qué consisten estas técnicas y como manera de mostrar cuáles son los límites del mundo que habitamos. En segundo lugar, traigo un texto conocidísimo de Faulkner en El ruido y la furia, que bueno, voy a leer este sí textualmente, que dice así: cuando la sombra del marco de la ventana aparecía en las cortinas, eran entre las 7 y las 8, y entonces me encontré de nuevo en el interior del tiempo, oyendo el reloj. Era el del abuelo, y cuando padre me lo dio, dijo: Quentin, te doy el mausoleo de toda esperanza y deseo. Es más que humanamente posible que lo uses para conseguir la reducto absurdum de toda experiencia humana. Lo que no satisfará tus necesidades individuales más de lo que satisfizo las suyas a las de su padre. Te lo doy no para que recuerdes el tiempo, sino para que consigas olvidarlo de vez en cuando durante un momento y no malgastes todo tu aliento intentando conquistarlo. La pregunta que planteo aquí es si pasa la habitabilidad del presente por una transformación de nuestra comprensión, de nuestra conceptualización del tiempo. Si, como tú mismo señalas en la obra, nuestra experiencia del tiempo está perfectamente definida por Kant y puede explicarse como la forma de nuestro sentido interno, aquello que junto con el espacio nos permite organizar la información que nos proporcionan los sentidos y transformarla en experiencia, y que es por tanto algo que tiene que ver con la estructura de la percepción humana, parece entonces que en algún sentido medir el tiempo es imprescindible para nuestra experiencia, para nuestra forma de vivir, pero a la vez, por tener el tiempo esa dimensión psicológica, la manera en que lo concebimos creo que puede transformar profundamente nuestra forma de habitar el mundo. Un ejemplo de esto es considerar el eterno retorno como un imperativo moral, como hace Nietzsche y se señala en el libro, o la imposibilidad de novedad y la dominación del deseo de catalogarlo y archivarlo todo, que marca un poco nuestro siglo, como dice Antonio. Y el último autor al que me gustaría traer aquí es a Tolkien, en un discurso que leí hace mucho, que es su discurso sobre los cuentos de hadas, o discurso sobre el cuento de hadas, es un texto bastante breve, en el que, lo que me apetece, quiero destacar de ese pequeño ensayo, es algo que él denomina la mágica invención de la técnica. Y es, en un momento dado, la capacidad del hombre de señalar que la hierba es verde, la sangre es roja, esa manera de describir el mundo hace efectivo algo que al principio solo es una visión humana, lo convierte en algo real.
De tal manera que me gustaría preguntarte por el papel performativo de la literatura y también de la filosofía. Para Tolkien esta mágica invención del adjetivo es el comienzo de lo que llama fantasía, pero creo que en cualquier ejercicio literario se supone ese poder. Y en ese sentido el hombre se convierte en lo que Tolkien llama su creador, y este término puede sonar un poco despectivo porque bueno, está mediado por esta idea de que es la divinidad quien crea de forma definitiva y el hombre emula su imagen, reproduce esta creación a través de la narración de mitos, de fantasía, las narraciones literarias. El propio Tolkien dice: el poder de la literatura es hacer inmediatamente efectivas a voluntad estas visiones fantásticas. No todas son hermosas ni incluso ejemplares, y que en mi opinión se tiene muy poco en cuenta este aspecto de la literatura, entendida como su creación más que como representación o interpretación simbólica de las bellezas y los terrores del mundo. En palabras del propio David, la literatura consiste en recrear la realidad de forma verosímil. Entonces, bueno, mi pregunta gira un poco en torno a esta idea de si hay un camino inverso en el ejercicio de la narración literaria, que no consiste solo en diagnosticar y sintomatizar la sociedad, sino también transformarla profundamente. Creo que en tus menciones a Aristóteles se observa claramente como un autor, aunque es un ejemplo paradigmático, puede transformar la cultura de Occidente. Creo que a una escala menor o simplemente de una forma distinta, el propio Nietzsche, casi cualquier narrador juega ese papel transformador del mundo. Un papel que Tolkien denomina en este texto, lo llama renovación. La renovación tiene que ver con volver a ganar la visión de las cosas como objetos ajenos a nosotros. Un poco como decía al principio, esta sensación de extrañamiento que nos permite la literatura, que es volver a observar el mundo desde una distancia nueva. Los cuentos de hadas, naturalmente, dice Tolkien, no son el único medio de renovación o de profilaxis contra el extravío. Él dice, basta con la humildad, tal vez también baste con una buena clase de filosofía o con una buena charla en una librería en una tarde de verano como esta. Y bueno, con esto termino y si quieres responder alguna cosa o preferís abrir un turno de charla. Muchas gracias, Julia, por tus bonitas y exageradas palabras y por las preguntas que son muy agudas, que no sé si se pueden responder de un modo satisfactorio, ¿no? Y finito, mientras se trata de algún comentario que también es una invitación a que venga más gente. De lo que están las tres preguntas relacionadas, ¿no? Hablabas del conocimiento del juego, de las reglas del juego, del tiempo y de la capacidad de la literatura de incidir en la vida, el carácter performativo, como decías. Debajo de esto está una conexión para la cual nadie tiene la receta, ¿no? Es la conexión entre concepto y existencia, ¿no? Entre vida y razón, que sabemos que, bueno, entre ellas sea una circulación, pero aún no tenemos, o al menos aún no he encontrado una descripción fidedigna de cómo se produce eso y una garantía de que se produzca. Entonces, el conocimiento de las reglas de un juego no necesariamente te hace jugarlo mejor, pero cuando vas jugando a ese juego, llámese filosofía, literatura, supongo, ¿no? Escribiendo, también lo estás transformando, igual que las reglas no son estáticas nunca, o casi ninguna, ¿no? De vez en cuando hay cambios, y pienso también en el deporte, ¿no? La propia práctica deportiva obliga a transformar las reglas en función del interés, de los logros que se van produciendo. Supongo que algo de esto también pasa con la filosofía, con la literatura, con los grandes logros en el campo del arte y la cultura que transforman, ¿no? El juego. A pesar de todo, me temo que soy un profesor universitario, entonces me salen citas más ortodoxas, ¿no? Pienso en aquello de Kant, de que el genio se queda a la regla larga, ¿no? Entonces, bueno, más que personalizar los genios, hay determinadas obras que dan las reglas o las transforman en relación con el tiempo y con Faulkner, que también puede decir muchas cosas, pero no de hacer también una relación muy atormentada con Faulkner y su imposible traducción.
pero creo que aquí también hay algo urgente o importante, y es la relación de nuevo entre concepto y manera de experimentar. No sé hasta qué punto puede ayudarnos un nuevo concepto de fiesta, y no sé si eso se puede lograr, porque no tenemos otra manera de referirnos al tiempo más que mediante metáforas espaciales. Esto más o menos está tematizado y descubierto desde hace mucho. No sé si una nueva manera nos ayudaría a vivir, un nuevo concepto nos ayudaría a vivir de otra manera, que creo que es por lo que preguntas. Tengo muchas dudas acerca de esa capacidad del concepto, de lo conceptual, en incidir en la existencia. Respecto a la situación contemporánea del tiempo, pues también estoy muy influido por la lectura de Jameson y cómo Jameson me enseñó a leer, no él, sino la lectura que hice yo. Entonces, respecto al presente, desde el punto de vista político hay una concepción del tiempo que si la asumiésemos, si metabolizásemos, quizás sí podría transformar nuestras prácticas, y es lo que él llama la pérdida de sentido histórico, ¿no? El hecho de que nos relacionamos con la mayoría de las instituciones y las prácticas que tenemos como si no fueran humanas, es decir, como si no hubieran tenido un origen en el tiempo y por tanto pudieran ser transformadas. Nos relacionamos con ellas muchas veces como si fueran naturaleza, como si no pudiéramos intervenir. Si fuésemos consecuentes con este descubrimiento, ¿no? Bueno, cuando nos acordamos de esto, sí que podría haber algún tipo de transformación política. Respecto a lo existencial, supongo que la receta también la sabemos desde hace mucho y no terminamos, al menos no termino de incorporarla, ¿no? Tiene que ver con la conciencia de finitud, con el hecho de que sabemos que nos vamos a morir, y creo que ahora más que nunca sabemos que no hay una prórroga, que no hay otro mundo, ¿no? Esto lo sabemos, podemos conceptualizarlo de diferentes modos, jugar con la lírica y demás, asumirlo, metabolizarlo, no sé cómo se hace, pero llevamos también mucho tiempo así, ¿no? Esa parte de Nietzsche, en la que habla, ¿no?, por supuesto, de las ventajas e inconvenientes de la historia para la vida, es que me parece un texto pues, para repartir, ¿no?, entre los jóvenes, indaga sobre esta cuestión, ¿no? Por una parte tiene esa envidia de los animales que andan libres de esa cadena y esa bola, ¿no?, de la memoria y de la historia, y son capaces de vivir en el presente, de vivir en el instante, y creo que no hay otra receta. ¿Cómo se efectúa ese tránsito para ser capaces de vivir así? No sé si alguien tiene la respuesta, es una labor, le digo, casi de digestión de cada uno. Y esto tiene que ver con la literatura, con el valor que pueda tener la literatura o la filosofía en la vida, ¿no?, el carácter transformador, no solo como diagnóstico. Luego no están separadas una cosa de otra. Lo que pasa es que se produce una circulación indirecta que burla el tiempo, ¿no? Es una herramienta, su pregunta tenía que ver también con la técnica y con las herramientas. La literatura, el libro, la filosofía son herramientas que nos permiten justamente burlar esto, ¿no? Estas cosas que sabemos, que nos vamos a morir y que estamos solos. Pues la literatura te permite burlar esto, ¿no? Descubres que hay otros que han pensado como tú hace siglos, y a lo mejor al tipo que está escribiendo ahora le sirve de consuelo pensar que no se va a morir, pero yo estoy a saber qué pasa con mis libros, ¿no? Es de una manera indirecta, y también para pueblos contemporáneos. Creo que la literatura se puede transformar la vida, suena esto a lo mejor muy, no sé, ecuménico o demasiado hippie, pero la verdad es que lo siento así. Como motivo de conversación, ¿no? Como una herramienta que te permite comunicarte, burlar al tiempo, comunicarte con los muertos, ¿no?, con los que aún no han nacido, pero también comunicarte con los vivos de esa manera, porque se nos olvida, y de nuevo hablo de mí, se nos olvida que los discos los hace gente, que las películas que nos gustan, detrás hay personas también, y que los libros pues igual, ¿no?, están escritos por alguien, y a veces incluso ese alguien está vivo y a veces hasta está en el despacho de al lado, en la clase de enfrente, ¿no? Que en esta sociedad nuestra tan fragmentada, pues tendemos a pensar, ¿no?, vagón de metro, una especie de muñeca por ahí, y todo el mundo pensando, la gente gilipollas, ¿no? Mientras están con sus cascos, oyendo música y leyendo algo que también ha hecho gente. Entonces yo creo que es una herramienta que sirve para la comunicación, y eso en principio confiere cierta potencia transformadora para bien.
de nuevo esto también es una hipótesis y es una respuesta quizá demasiado ambiciosa a preguntas que eran muy buenas, pero también creo que inagotables. Sí, bueno, ya que se ha mencionado a Wittgenstein, yo leyendo el libro, la verdad es que la figura de Wittgenstein me parecía que tiene mucho que ver con cosas que comentas en tu libro, ¿no? Por un lado, esa concepción, digamos, detectivesca de la filosofía que dices que tiene Nietzsche, por ejemplo, ¿no? La idea de buscar qué es lo que falla, como sospechar, ¿no?, de las teorías. Y también en la relación con la literatura, en el sentido que, si conoces la biografía de Wittgenstein, él decía que prefería leer novelas detectivescas que artículos académicos de filosofía, ¿no? Y que aprendía mucho más leyendo novelas detectives, por ejemplo, que leyendo el último artículo de la revista Mind, ¿no? Y luego también su personalidad, digamos, suicida o tendente a estar atormentado, ¿no? Que tú varias veces mencionas en el libro, ¿no?, que te interesa ese tipo de figura, ¿no? El suicida como alguien que, si lees los diarios de un suicida, como que notas más peso, ¿no?, en esos diarios. Bueno, eso era solamente un apunte. Luego te quería preguntar, o digamos, algo sobre lo que yo he pensado, que es la relación entre filosofía y literatura, o entre literatura y ciencias sociales también. Yo pienso que está tan dividido ahora mismo el conocimiento que muchas veces ilumina más el presente leer una novela de alguien que está fuera de la academia y que no tiene, digamos, esas constricciones departamentales y puede hablar un poco de todo y unir las cosas. Estoy, por ejemplo, pensando en Houellebecq, que puedes estar de acuerdo o no, pero es un tipo que te habla de economía, te habla de todo tipo de cosas sin estar restringido, digamos, a esas constricciones académicas, ¿no? Y es una cuestión que me he planteado alguna vez. Por ejemplo, Marx hablaba que para entender, digamos, el capitalismo era mucho más interesante leer las novelas de Balzac que leer a ciertos economistas burgueses, ¿no? Entonces, no sé qué piensas sobre, digamos, esa relación entre filosofía y ciencias sociales y literatura, si puede resultar más iluminadora la propia literatura, ¿no?, que una academia muy profesionalizada, digamos, a veces casi industrial, ¿no? Pues gracias, sí, me parece muy interesante y muy pertinente lo que planteas, también lo que dices a propósito de Wittgenstein, que era también un outsider, ¿no? Como lo era Nietzsche, no sé si Kafka o Hemingway no escribirán seguro de eso. Y también respecto a lo atormentado. Sí, también encontré una, para mí inquietante, ¿no?, pero luego muy feliz, proximidad estilística entre, sobre todo, los aforismos de Kafka y alguna sentencia de Wittgenstein que parecían intercambiables, ¿no? Puse alguna, pero hay más y me gustó encontrar eso y también hablar acerca de posibles similitudes desde el punto de vista de la personalidad, que tampoco parecen personajes demasiado integrados, ¿no? Aunque con Kafka, como decía antes, hay otra parte, ¿no?, para mí, de un descubrimiento bastante reciente. Hay un Kafka, no diré que no es el oficial, pero es el menos conocido hasta ahora, es el Kafka de los diarios. Y ese es otro autor, ¿no? Ese es otro autor que me parece fascinante y me parece una de las grandes obras del siglo XX, ¿verdad?, los diarios de Kafka, y que están por digerir. De nuevo, pues hablo también por mí. Es como si fuera otro autor y hay más tormento y hay más variación estilística y es un autor extremadamente complejo. Y creo que Wittgenstein, bueno, no tenía el conocimiento del mundo que tenía Kafka. A veces me parece un extraterrestre, sí, incluso como ahora. No, y no es valorativo, ¿no? Lo cual tiene que ver con ese efecto extrañamiento también de Brecht, ¿no?, que produce. Wittgenstein tiene una relación muy extraña con el mundo y con el lenguaje. Kafka la produce, y no sé si la tiene. Bueno, ahí habría un matiz, seguramente resolver. Respecto a otra de las cuestiones que traías, que la verdad es que me interesa muchísimo, ¿no?, lo que planteabas, la relación entre literatura, ciencias sociales, literatura y filosofía, la academia, establecería alguna distinción. En el fondo lo que hay es
una reflexión, o que yo proponía es una reflexión a propósito de la libertad, ¿no? La libertad de escritura y la libertad de juicio. Entonces es verdad que, bueno, la academia o lo académico, por una mal entendida, en mi opinión, relación con lo científico y con la profesionalización, se ha efectuado en el interior de la academia una serie de traiciones, bueno, constreñimientos y una serie de renuncias a pensar, no sé si en mayúsculas, pero con otra osadía o con otra audacia. Y entonces podemos encontrar eso a lo mejor más fácilmente fuera de la academia o en textos de gente que está en la academia normalmente, pero bueno, se permite ese lujo, se regala esa oportunidad, ¿no? Entonces no es que la literatura sea más libre, porque también hay mucha literatura de cliché, ¿no? Y yo abriría la puerta, por ejemplo, al ensayo, pues también hay ensayo, al menos hay la posibilidad de escribir un ensayo, bueno, ya digo, con otra audacia, ¿no? Que se enfrente a cosas de otro modo. Porque es verdad que cierta producción académica, o sea, al menos desde el punto de vista de la lectura, me parece un poco tramposa y es pues estrictamente curricular, esa sensación me da, y eso produce cierto alejamiento, desconexión de la filosofía y de la literatura o todo aquello que pasa por ese camino, no sé si del gran público, ¿no? Pero de una conversación que estaría bien que fuese más amplia. Entonces, la universidad tiene muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes, sobre todo muchos inconvenientes de los cuales es responsable la propia universidad, la propia academia, no es una imposición exterior. Y ahí me parece que, bueno, coincido contigo, aunque se puede encontrar a lo mejor, no sé, otro fuego, otra intensidad en productos que no son estrictamente universitarios. Y creo que eso no tendría por qué ser así, esto es el drama, ¿no? Creo que es un peaje que no es obligatorio. Pero bueno, obligaría sobre todo a parar el tiempo, el reloj, como decía Julián antes, y replantearnos ciertas cosas, porque algo que tiene la filosofía, que no tienen otras disciplinas todavía, es esa libertad, ¿no? En filosofía, no sé si esto se graba y no soy yo, pues igual se acaba también esta fiesta, pero en filosofía prácticamente puedes hacer lo que quieras y puedes hacerlo pasar por filosófico sin que eso sea una tradición. Eso es maravilloso. Y en la universidad, al menos en el campo de las humanidades, en general puedes hacer eso. Y eso es increíble, ¿vale? Una riqueza y un tesoro. Y muchas veces conspiramos contra nosotros mismos. No sé, la verdad es que no sé por qué, no estoy de acuerdo contigo. Sí que voy a deshacer a lo mejor un malentendido que no estaba en lo que dices, pero alguien podría concluir a partir de lo que dices, y la superioridad de la literatura respecto a la filosofía. No pienso eso, y no pienso en la superioridad de nada, tampoco de la filosofía respecto a la literatura. Creo que lo interesante no es un monopolio, una única disciplina. Y si hay cosas que pasan por literatura que resultan más exigentes o más honestas respecto al pensamiento, a lo mejor es por su independencia respecto a la academia. ¿Verdad? Que siempre tenemos que pagar otro peaje de años. Yo creo que hay un problema, ¿vale? La libertad de escritura. No sé si es un problema de época. Sí me da la sensación que en lo que respecta a la universidad sí lo es. En la universidad ahora, desde el punto de vista de la escritura, es más pobre que antes. No tenemos eso. Puedo estar equivocado. Pero no sé. Se cierta idea de progreso. Que yo creo que en algún sentido impregna la académica, más allá de su educación, la filosofía como ciencia, también generan relaciones sociales académicas con cierta obsesión por ponerse al servicio de una idea de progreso que tal vez no Sí, yo no me cuesta más
hablar de progreso en literatura, en filosofía, en general en el ámbito discursivo, donde tengo más claro que ese será el progreso, pues la verdad es en la tecnología y en el deporte. Fuera de esos ámbitos me cuesta más pensar en esa clave de progreso. A propósito de la escritura académica, esta cuestión, pero creo que no está solo esa, está la parte a la que alude en la profesionalización y de la situación laboral, ¿no? Que no siempre opera, creo, de manera consciente. Entonces hay a veces un afán por distinguirse, por trazar una frontera que no siempre está al servicio de la precisión. Pues si está al servicio de la precisión no hay ningún problema. Creo que no siempre está al servicio de la precisión y que hay muchas veces una voluntad, y a veces ni siquiera una voluntad, sino un automatismo o algo más inconsciente de generar un lenguaje propio, un sentimiento de grupo, de buscar un reconocimiento, no necesariamente añadir conocimiento nuevo, sino que opera como una especie de contraseña de pertenencia, ¿no? O sea, una serie de referencias, de autores, incluso de temas, que funcionan como marcadores discursivos que acreditan a una determinada persona una posición. Está claro que esta persona es universitario, que además es de este departamento y que además es de esta área, y bueno, creo que eso pesa demasiado. No es que todo el texto sea eso, ¿no? Pero a veces pesa demasiado, incluso en ocasiones solo hay eso. Una lista de referencias, incluso de guiños a un presunto lector que no añaden nada más que una función fática de bueno, funciona el canal y somos nosotros. Y ahí y eso pues, me aburre un poco más, la verdad. Y eso hace que todos los que quedan fuera, que son la mayoría, pues a veces ni siquiera quedan dentro. Creo. No sé, pues esto. No sé si estamos. Sí, bueno, pero bueno, yo pregunto. Sí, Vale, mi pregunta es muy sencilla. O sea, desde hace un tiempo estoy leyendo literatura en la que veo que hay capítulos de obras maestras, puede ser Moby Dick, puede ser La broma infinita de Foster Wallace, donde se hace como una especie de descripción técnica muy pormenorizada de cosas que es un detalle ínfimo. O sea, por ejemplo, La broma infinita, pues sobre los detalles de cómo se producen ciertas drogas, que se tira muchísimo tiempo hablando Foster Wallace de eso, o Melville, por ejemplo, con el aceite de ballena, etc. Entonces, mi pregunta, o sea, tengo sentimientos encontrados hacia ese tipo de literatura. Yo creo que tiene cierto interés filosófico o incluso literario sobre el tema de lo aburrido, el tedio, lo rutinario, porque a mí ese tipo de descripciones, aparte de que bueno, me producen cierto displacer, o sea, aburrimiento, pero al mismo tiempo no sé si en la repetición, en esa rutina, esa cuestión pues un poco mántrica, no sé cómo decir, le veo cierto sentido. Y aunque no se lo vea al propio capítulo en sí, lo veo en relación con la novela en total, en general. A lo que voy es que, bueno, te quería preguntar sobre si tienes alguna opinión o si ves algún momento filosófico, literario en este tipo de capítulos, también en relación a cómo describimos nuestro presente, porque es una descripción técnica minuciosa del presente, o sea, con los datos más puros, al nivel de detalle descriptivo, que te pone en conexión totalmente con el presente, pero al mismo tiempo deja de lado 50.000 millones de cosas fuera, o al mismo tiempo te puede servir también de evasión. Entonces, bueno, quería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué tipo de momentos, si los ves, o cómo crees que incide en nuestro conocimiento del presente algo que a lo mejor nos está desviando de nuestro propio presente por su exhaustividad? Gracias, Daniel, también por tantas cosas y tantos correos que te debo y no contesto por la vida que llevo, pero estamos aquí. Antes de responderte, que lo intentaré, has hablado de una cosa que me gustaría subrayar, ¿no? Y es el interés filosófico, los momentos filosóficos. Me gusta más esa manera de hablar respecto a la literatura y filosofía, como una manera de leer más que como algo que esté en el libro. Es decir, no se trata de transformar todo en filosófico, todo en literario, ¿no? A veces, ¿no? Esta ambición de los filósofos, pienso en alguno que seguro que está por ahí fotografiado, ¿no? Que tiende a considerar a metafísico como autor. Pienso en Heidegger, no busquéis. Que a veces, leyendo a Heidegger, ¿no?
da la sensación de que considera a todos un metafísico en potencia, ¿no? No lo saben, pero están haciendo metafísica, ¿no? Yo creo que no, que el secreto está en la manera de leer. Tú puedes leer con ojos filosóficos en función de un interés, una novela negra, y eso pues, no significa transformar a Raymond Chandler o a Dashiell Hammett o a David Simon en ontólogos o metafísicos. Ellos hacen lo que quieren y tú puedes leerlo en ese móvil. Y también en atender al uso de determinadas metáforas o figuras retóricas en filosofía no transforma a los filósofos en escritores frustrados, aunque a algunos de lo parece. Y creo que me interesa más la forma que lo has tenido que formular, ¿no? como algo que está en tu ojo. Entonces tú puedes encontrar alguna resonancia filosófica en Moby Dick, sin duda. ¿Eso transforma a Moby Dick en un tratado filosófico? Creo que no. Era por aclarar esto, me parece muy lúcido. En relación con los ejemplos que has puesto, la forma infinita en Moby Dick, creo que no funcionan las descripciones del mismo modo, ¿no? Hay muchos años en medio. Entonces, creo que Moby Dick, como paradigma de tantas cosas, pero a lo mejor también de la literatura norteamericana, lo que hay, y lo que digo lo encontré en un artículo de Edward Said sobre Hemingway, que se llama Cómo no recibir una jornada, que me enseñó a leer a Hemingway de otra manera. Entonces ahí, Said y en otros lugares, habla de los norteamericanos y de la pasión que tienen por la descripción y algo parecido al reportaje, porque la literatura les enseña algo. Entonces creo que eso está en Moby Dick y esas descripciones tan minuciosas obedecen a ese deseo por parte del escritor y por parte del lector de conocer a través de la literatura, pues sea el mundo de la pesca de ballenas como Moby Dick o el mundo del toreo en el caso de Hemingway. Y esto funciona de manera distinta cuando no existía la televisión. Ahora creo que tenemos, y en la hora vale para Foster Wallace, tenemos otras herramientas que pues a lo mejor satisfacen mejor eso que antes hacía la literatura casi en exclusivo, ¿no? Aunque creo que ese deseo, ese hambre de realidad sigue presente en los norteamericanos y en todos, en la medida que todos somos un poco ya norteamericanos, pero a lo mejor se puede ver mejor en las series de televisión, ¿no? Que siempre nos ilustran un poco el día a día, ¿no? En qué consiste el día a día de una comisaría de policía, con obsesional detalle, ¿no? Qué marca de café toman, o qué calibre usan, qué linternas, ¿no? Usan ahora, que son más pequeñas que antes, entonces no les sirven para hacer cosas. Series de médicos, series de policías, series que siempre tiene ese componente didáctico. Eso creo que es aplicable a Moby Dick, entonces tiene una función que a lo mejor se nos escapa. En Foster Wallace creo que hay otro uso, hay un uso más paródico en ese sentido y quizás sí más orientado a, no sé, a producir tedios, a saturar la forma, ¿no? En Foster Wallace hay mayor autoconciencia de la forma literaria y hay un intento de cuando escribe, pero no cuando habla acerca de escribir, que son dos autores distintos. Uno, Foster Wallace escribe novela, es claramente postmoderno, muy meta-referencial, autorreferencial, muy pesado, intenta llevar las cosas hasta el límite y tiene un punto Wittgenstein ahí, por cierto. Y a mí la verdad es que me gusta menos, me hace menos gracia. Pero cuando Foster Wallace habla de escribir y cuando no escribe, es otro autor. Y es un autor que busca a lo mejor ese hechizo del que hablaba Julia a propósito de Tolkien, ¿no? Que es también el hechizo que buscaba Faulkner, que, no sé, lo aprendió todo de un libro, decía, que había en la biblioteca de su abuelo, ¿no? De un desconocido autor polaco, que lo más importante, o lo que más alto podía aspirar un escritor es a conmover el corazón del hombre, ¿no? En algún momento. Entonces Foster Wallace, leyéndole a propósito de cómo le gustaría escribir, parece otro autor, ¿no? Más, no sé, más clásico, más inocente. Y en La broma infinita creo que ahí sí está haciendo otra cosa diferente a Melville en Moby Dick, y tiene más que ver con el tedio, con la rutina, con la tematización de esa rutina. Otra cosa que hacía Stone Ellis, ¿no? Lo hablaba con un compañero hace unos días, cuando empiezan a proliferar marcas, ¿no? Marcas de Coca-Cola, que no habían aparecido durante un tiempo en la literatura. Eso creo que tiene otra intención y luego tiene otro efecto. Ya digo, que es más con la saturación, con lo paródico, más postmoderno que la época de Melville. Y pienso otro ejemplo, y no quisiera frivolizar, no pienso en Bolaño,
cuando durante páginas y páginas empieza a enumerar los nombres y los informes de los muertos y las muertas. Creo que ahí hay otra cosa, no está intentando enseñar del modo que creo que estaba intentando enseñar Melville en Moby Dick y tantos otros, o Hemingway hablando de otros, que creo que está intentando enseñar a alguien, un público que conocía esa faceta, o no sé, en sus textos sobre África, ¿no? Pues intenta hablar de la caza de un modo puro, ¿no? Luego hablas con especialistas y todos dicen, no, se equivoca en realidad. Bueno, creo que intentaba eso. También me gustaría decir, a propósito de Moby Dick, que es un libro impresionante, que es también una relación con los clásicos, que muchas veces hablo de mí, ¿no? Igual tengo un problema con las normas, una adolescencia más resuelta como yo. Estuve alejado de los clásicos mucho tiempo, bueno, no sé, me parecían un leñazo. Y de vez en cuando hay clásicos que son muy buenos, a pesar de ser clásicos, o que son vendidos como clásicos, están muy bien. Y Moby Dick fue un descubrimiento relativamente reciente y es un libro impresionante. Es un libro impresionante, que no sé si está bien colocado en las estanterías. A veces se trata de literatura juvenil incluso, lo cual no sé si es bueno o malo. No sé qué idea de lo juvenil ahí va. Pero la verdad es que es un libro impresionante, ya la primera página es de una velocidad que yo no me esperaba. Voy a meter un segundo con esta conversación porque es que me está pareciendo interesantísima, y es que por generar un poco de contrapunto, y voy a hablar un poco sin tener ni idea, tal cual me vengan las ideas, pero independientemente de lo que intentara Melville, creo que mi experiencia como lectora no ha pasado por entender esos capítulos. Yo comparto contigo un apasionamiento profundo por Moby Dick, y mi experiencia como lectora no ha pasado por entender esos capítulos como un aprendizaje, porque creo que cuando uno terminó esa novela, y que una novela de esa magnitud, pues yo no recuerdo, también la culpa puede ser de mi memoria, pero no recuerdo haber aprendido demasiado a nivel técnico sobre cómo funciona la anatomía de una ballena o los procedimientos de caza, etc. Entonces, creo que tal vez se pueda entender, y ya digo, no hablo de las intenciones, sino de lo que de hecho produce en un lector presente capítulos como ese, consiguen que uno se enfrente al libro sin tener que hacer un ejercicio caritativo de suspender la incredulidad, es decir, de decidir asumir que lo que me están contando no es un cuento, sino que tiene cierto realismo y que funciona como un mundo cerrado dentro del cual yo me introduzco, ¿no? Y creo que capítulos como ese permiten que ni siquiera haga falta hacer ese ejercicio de incredulidad, sino que directamente te introducen en ese mundo. No importa que sea verdad o mentira, no importa cuánto recuerdas al final, pero te ha permitido hacer el viaje de manera mucho más intensa. No, perfecto, vamos, estoy muy de acuerdo. Las intenciones del autor, la verdad es que son irrelevantes, sobre todo son incognoscibles, pero a veces no tengo manera de hablar. Lo tenía aquí apuntado, ¿no? Tiene que ver, el programa tiene un texto sobre el efecto de realidad, ¿no? Que también se cita mucho, pero bueno, es algo que conocen los expertos forenses, pruebas periciales y demás. Es el valor de lo concreto, para distinguir relatos ficticios o testimonios inventados o soñados de testimonios reales. Uno de los criterios es la presencia de elementos concretos. Entonces me interesa más el giro que has dado, ¿no?, a la intervención. Estos detalles, su presencia hace que sea más eficaz el relato, ¿no? Que no tengas que trabajar tanto para confiar en él y que te parezca más de verdad todo. Creo que es así, y es un efecto que no está reñido con ese deseo a lo mejor de aprendizaje que todos tenemos, y pues, siguiendo a seguir a lo mejor los norteamericanos en ese momento de un modo más intenso. Por eso decía que la saturación de esos detalles, que sean Foster Wallace y tantos otros, en realidad es como un subrayado de esa cuarta pared, ¿no? Entonces es saturando algo desde el punto de vista formal que servía en otro momento de la historia del género para ser más eficaz. Como ya no me lo creo, como esto ya no funciona así, pruebo su imposibilidad por acumulación, ¿no? Creo que se podría parecer a eso. Pero de nuevo es también
una hipótesis. Y ahí pues habría que juzgar qué eficacia tiene para el lector, si resulta placentero o no. A mí la verdad es que no es el Foster Wallace que más me interesa. Me gusta más el Foster Wallace ensayista, el Foster Wallace entrevistado y el Foster Wallace de estos ahora. Pero tiene más ritmo. No sé, había una Sí, había una pregunta muy importante. Sí. Bueno, pues muchas gracias, David, por este acto y por tu libro. Tengo algunas preguntas, algunas ideas que me gustaría lanzar al aire y a ver qué piensas. La primera es sobre una cita de Nietzsche que te hace a colación, creo que como a comienzos, bueno, pues en el primer capítulo del libro, que trata sobre Nietzsche, que me quedé verdaderamente impresionado cuando lo leí, no la conocía, la tengo aquí apuntada, que es que habla de un exceso de conocimiento histórico, un conocimiento de historia. Ese exceso da origen a la creencia, siempre perjudicial, de que la humanidad cuenta ya con un larguísimo pasado, a la creencia de que se es descendiente tardío, epígono. Como consecuencia, y esto es importante, como consecuencia de ese exceso al que nos estamos refiriendo, una época cae en la actitud peligrosa de la ironía sobre sí misma, y pasa de ella a la actitud más peligrosa del cinismo, bajo cuyo flujo evoluciona hacia una praxis calculadora y egoísta que paraliza y finalmente destruye las fuerzas vitales. Es que, pues, como digo, me quedé muy impresionado al leerla, porque si es verdad que donde vivimos es una época, ¿no? Me parece que nuestra época da un montón de signos de esto, de lo que hablaba Nietzsche, que tú también comentaste rápidamente en tu libro. Signos de que tenemos una época, digamos, irónica sobre sí misma, si se puede hablar en estos términos. Me refiero, por ejemplo, yo creo que hay que fijarse mucho en las cosas que hacen gracia. Ahora hay un montón de cómicos, son muy populares. La cuestión es que cuando un chiste hace gracia es porque todos sabemos de qué está hablando y por lo tanto parece capturar una intuición popular. Bueno, hay una serie de programas muy populares que son La Vida Moderna, y hay otros canales de YouTube de gente así muy graciosa, los Pantomima Full, bueno, en fin, gente, son cómicos, vaya. Pero todo su capital cómico es que hacen bromas sobre pues, la vida moderna, la vida contemporánea, sobre los hipsters, en fin. Son un montón de cuestiones coyunturales. Parecen como ironías sobre nosotros mismos, sobre nuestra forma de vivir. Y la idea que quería lanzar al aire, en línea con esta cita de Nietzsche, es que esto parece terriblemente peligroso. No solamente porque nos drene de fuerzas vitales y parece que nos quedemos pues, vacíos de proyecto y de horizonte, sino porque de alguna manera esta ironía, y yo creo que en general esta manera de pensar siempre en términos epocales y obsesionarse con la idea de que vivimos en una época que es así y así, como si fuera una causa general o incluso un principio metafísico, nos vuelve como un poco resentidos y nos termina lanzando a la idea de que en algún momento hubo un comienzo mítico o un hilo tempore en el que las cosas eran muy distintas. Y seguramente las cosas han sido muy distintas durante gran parte de la historia de la humanidad, pero a lo mejor no es un pasado dorado, una edad de oro, y de repente hemos extinguido a la edad de bronce de la humanidad, en la cual ya nada tiene sentido. En fin, si siempre hubo grandes religiones, si siempre nos coordinamos en base pues, a ritos, a costumbres, etc., si esta manera de coordinarnos socialmente se mantuvo, yo creo que es en parte porque siempre tuvimos miedo, siempre tuvimos esta experiencia de que el mundo es terrible y es horrible y hay que dar algún tipo de sentido y de alguna manera tenemos que personalizarlo. Esa es una reflexión que quería lanzar al aire, a ver si opinas algo. Luego otra idea también muy rápida y ya me callo, que es ¿cómo verías, qué futuro le verías a cambiar un poquito la pregunta básica de este libro y a buscar no los autores que parecen a través de los cuales nos llevamos una imagen clara de una experiencia desasosegante de nuestro mundo actual, sino a través de qué autores crees que podríamos ver una experiencia, bueno, digamos una experiencia que básicamente tendría los mismos contornos, pero en los que también hay una esperanza o alguna posibilidad de redimirlos. Antes ha mencionado Pablo a Houellebecq, es que no lo he leído muy a fondo, pero sí he leído pues, algún libro, y recuerdo que, bueno, Houellebecq es un conservador recalcitrante, por supuesto, ¿no? Es la idea de que siempre hemos hecho las cosas muy bien, hasta que han llegado los postmodernos y la forma moderna de vida y todo se ha ido al garete, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, en ese libro que me refiero, la manera realmente de redimirse es
en una relación tradicional con una persona y a través del sexo. Pero el sexo entendido de una forma completamente pues, normal, de acostarse con una persona y ya está, y de dejarse todas las prácticas de sadomasoquismo que él critica de una forma muy, muy aguda. En fin, bueno, estas son mis preguntas. Pues muy buenas, gracias. Respecto a la primera, bueno, pues pertenece esa cita a esa consideración intempestiva a propósito de la historia, que es un texto que parece que a mí le gusta mucho a mi colega Eduardo, ¿no? A mí siempre me pareció un texto muy vigente, inquietantemente vigente, y siempre encontré en esas menciones breves que hace Nietzsche a la ironía y al cinismo pues más valor que libros enteros consagrados hoy en día a la ironía y al cinismo, y Nietzsche lo resuelve muy rápido ahí, y me parece que es un texto que parece escrito hoy para hoy, y además es un texto, como decía, que no es una preocupación por la juventud, ¿no? Y por cierta pedagogía y una preocupación por hasta qué punto la universidad o las instituciones educativas no son una fábrica de autómatas que saben citar muchas cosas, de zombies y sobre todo de fatalistas, ¿no? Que es el miedo. El peligro no creo que esté en el humor, y ahora retomo eso que decías, creo que el peligro está en el fatalismo. El término ironía, que me interesa mucho, me parece un poco equívoco, porque creo que no significa lo mismo en alemán, en griego y en inglés. Y son tradiciones que emplean la ironía, entonces creo que no significa lo mismo en Kierkegaard, ni en los románticos, ni en Nietzsche, que en Sócrates, y como los angloamericanos hablan de ironía. Y eso tampoco lo tengo resuelto, entonces me parece un poco equívoco, la verdad. Fascinante para estudiar y de vez en cuando vuelvo sobre ello, pero equívoco. Y respecto al humor, bueno, dabas algunos ejemplos de humor contemporáneo, como incluyen algún tipo de referencia, autorreferencia. No sé hasta qué punto el humor siempre ha funcionado así. Desde el punto de vista de la inteligencia, la verdad es que me parecen esos dos ejemplos que has dicho, me parecen humor bastante inteligente, la vida moderna y pantomima full, ¿no? Tengo más problemas, no sé si con la inteligencia o con la edad, con los youtubers lo llevo peor. Es porque no me hacen gracia, no por otra cosa, ni por el formato, pero encuentro mucho más graciosos a estos que has dicho que a determinados youtubers. Entonces no sé si hay un salto generacional que bueno, me preocupa, me asusta mucho lo que hay, pero sí me preocupa porque no me hace gracia. Pero bueno, eso que has dicho tú sí, tampoco le daría más valor, y creo que el humor es de las mejores cosas que tenemos, ¿no? La receta, ¿cuál es? Pues la misma que dice Nietzsche, es una cuestión más de metabolización que de decirla. O sea, asumir que el momento es ahora, y que a pesar de que, bueno, creo que el tiempo ha evolucionado en una línea que incrementa los peligros de los que Nietzsche hablaba, es decir, cada vez tenemos todo más archivado y el pasado más presente que nunca, con lo cual eso es complicado para alguien que sea joven y quiera hacer algo, ¿no? Porque da la sensación de que todo está hecho ya y que está hecho mejor, ¿no? Y eso pues produce una parálisis, sobre todo si quieres crear algo, ¿no? Pienso también, queridas estudiantes de una escuela de artes, que yo creo que es uno de los males de nuestro tiempo para ellos, ellas. Es ese, el saberse en una época en la que parece que predomina ese sentimiento. Yo creo que hay que vencerlo, ¿no? Y pues no tenemos otra vida y el momento es ahora. Entonces hay que trabajar en esa circunstancia e intentar obtener algún placer, lo cual me lleva a tu segunda intervención, ¿no? Esa sugerencia de, bueno, ¿por qué no te fijas en autores que hablan de esperanza? Tienes toda la razón. No lo sé, al final encuentro un extraño placer en estos tipos, a lo mejor una afinidad de carácter también. Y también te reconforta, bueno, este tipo de diagnósticos, y tienen también buenos momentos. Tienen momentos graciosos los tres, la verdad. Son autores que tienen gracia por su inteligencia. Ese tipo de ventanas es verdad que las encuentro a lo mejor en otras partes. En la literatura predomina la melancolía, creo, en la literatura que leo, ¿no? Y creo que en la filosofía también.
En la música, por ejemplo, que es mi forma de consumir poesía, ahí veo otras, no sé, veo otras ventanas. Luego está llena de melancolía, pero veo, no sé, veo otra fuerza también por, bueno, la instrumentación, supongo. Como receta de escritura, pues también, no sé, lo pensaré, ¿no? ¿Dónde está la cura? Pero para eso los que reflexionan sabemos o sabéis que es más difícil siempre, ¿no? Somos muy buenos con los diagnósticos, o mejores con los diagnósticos que con las soluciones, porque sospecho que una de las soluciones pasa por dejar de pensar tanto. Entonces es como un bucle o un círculo vicioso, pues te gusta pensar y darle vueltas a las cosas y lees y te alimentas de estas cuestiones, y la solución, como acaban viendo los tres a su modo, es dejar de leer y de pensar tanto, que es algo en lo que Nietzsche insiste de manera reiterada, ¿no? Que son autores que reniegan de su propio género. Pienso sobre todo en Nietzsche y Hemingway. Hemingway habla todo el rato, habla mal de los escritores contemporáneos, la vida que le gusta no es una vida de letras, la caza, aventura, el boxeo, ¿no? Una cosa como muy aventurera. Nietzsche necesita pasear todo el rato, no se fía de ningún pensamiento que no lo haya venido paseando, reniega de las bibliotecas en las universidades, pero luego son bichos que escriben, ¿no? Igual que Kafka, que debajo de sus textos podríamos leer esto también. Entonces, bueno, ¿dónde está la redención o la esperanza? Pues yo creo que me sale así un tono ecuménico. Pues en el trato con los otros, ¿no? Y en cierta atención a lo físico y a lo corporal también, que ha solido tener muy mala prensa. Entonces, fíjate, no sé si la receta de Welbeck del sexo, pues bien entendido, no es malo, ¿no? Tampoco. Yo creo que es una forma de comunicación también que no ha tenido la mejor prensa del mundo en Occidente, y no pasa nada. Yo creo que la receta está fuera de esto, fuera de las letras, pero a lo mejor solo puede pasar a través de las letras, sobre todo para cierta gente, ¿no? Entonces, usar el libro, al final te gusta, es un acto solitario, pero hacerle trampas también al libro, ¿no? Y que te sirva para conectar de otra manera con la vida y con el presente fuera del libro. Es un poco imposible, uno salta sobre la propia sombra, pero esa es la condición del lenguaje, ¿no? Vuelvo a la pregunta de Julia. El lenguaje es una enfermedad que tiene el hombre. Somos unos seres muy raros que tenemos dos cosas, esto es psicoanálisis un poco. Tenemos el lenguaje, tenemos la conciencia de la muerte y no tenemos periodo de celo. Entonces las tres cosas nos convierten en gente, unos seres muy raros y muy problemáticos, y el lenguaje es una herramienta que no sirve para nada. El lenguaje no sirve para nada, pero una vez que estás dentro no puedes salir. Y estos tres pensadores y otros, y luego también reflexionan sobre este carácter de trampa del lenguaje, pero respecto a la cual no podemos renunciar. Entonces yo creo que tiene que ver con la dosis, bajar un poco la dosis de reflexión y de análisis y de darle vueltas. No renegar de ella, porque no puedo y me gusta, pero compensar un poco y hacerte trampa, ¿no? Y saber que si eres de estos, pues conocerte y obligarte a vivir más y a salir de este circuito, ¿no? De los libros, de las letras, de la reflexión, del diagnóstico. No se puede renunciar, pues una vez que entras no se puede renunciar, pero obligarte a salir de vez en cuando y a ponerlo a trabajar, ¿no? A favor de la vida, como decía Nietzsche, pues si no. Lo del humor está muy bien, ¿eh? La verdad es que me hagan reír. No sé, Willy Wilder decía que era lo más grande, lo más alto que podía conseguir, entrar más o menos de incógnito en una sala de cine y ver que la gente normal se reía con sus películas. Esto es lo máximo, y la verdad es que me parece maravilloso eso. El hacer disfrutar, más allá del reír, ¿no? Producir ese tipo de placer y de comunidad, pues es de lo mejor que se puede lograr, no se puede lograr todo el rato. Tampoco sabría ahora circunscribirlo en unos autores concretos, ni tampoco creo que estéis aquí buscando bibliografía o catálogo de, no sé, de mis gustos o cosas que me hacen sentir bien. La vida moderna me hace reír y eso está bien.
Sí. Yo quería preguntarte a raíz de, porque creo que ya se ha, como, perdón, estoy en el fondo, se ha medio insinuado y me gustaría hacerlo explícito para ver si compartes algunas de mis impresiones. Es que da la sensación, ¿no? Es casi un cliché el que reina cierto fatalismo y cierto pesimismo en el mundo académico y de la alta cultura, por así decirlo, pero luego uno se sorprende, por lo menos yo me sorprendo, cuando da la sensación de que uno se percata que en otros ámbitos muy diferentes parece que reina un optimismo tremendo. Y estoy pensando especialmente en el mundo de los negocios, en el mundo tecnológico, incluso en ciertos ámbitos de la producción cultural más popular, ¿no? Por ejemplo, en todo este culto ahora por las series, etc. O sea, yo veo que hay ciertos ámbitos, ciertos sectores sociales y cierto tipo de entornos en los que parece que en contraposición con la perspectiva hegemónica en el mundo académico y de la alta cultura, parece que hay un optimismo tremendo. Y esto me lleva a sospechar que a lo mejor muchos de esos diagnósticos no tienen a lo mejor tanto que ver directamente con cuál es la situación la situación actual, sino con la situación específica de la alta cultura y de los intelectuales en el mundo actual, y que de alguna forma han quedado descolocados, no encuentran muy bien su sitio. Entonces no sé si querrías hacer alguna reflexión a ese respecto. Lo has hecho tú muy bien, la verdad. No sé, podría parafrasearla de algún modo. Tengo dudas respecto a lo de optimismo, no sé si es el término más adecuado para describir eso. No sé si felicidad o algo más neutro como buen humor nos podría servir mejor, no estoy seguro. Yo creo que comparto contigo, no sé si lo de las series, por ejemplo, veo hay más optimismo, pero bueno, otra alegría. La verdad que hay otra alegría o hay alegría en otros sitios. Yo creo que sí, y que la alegría no es mala. Y esto va unido a algo que he insinuado antes y que, bueno, no sé si hace falta subrayarlo, es el prestigio intelectual que tiene la tristeza, ¿no? O la melancolía o el pesimismo, que me parece una trampa endiablada. Lo triste es triste. Hay cosas que son interesantes y además son tristes, pero el hecho de que algo sea triste no implica, eso es un sofisma, que sea ni más profundo, ni más interesante, ni más inteligente. Y no sé si la academia, y me incluyo también, ¿no? Incluimos a veces en ese sofisma, en esa trampa. Y luego puede que haya un componente pues puramente sociológico, en lo que decías, conjuntas a la pérdida de prestigio, de incidencia, de intelectual, de la universidad. No sé si alguna vez la tuvo. Me parece que esto también es recurrente, pero puede ser y puede que haya algo de eso. Y yo no descartaría también, no sé, incluido a lo mejor por Nietzsche, un componente fisiológico que no sé si opera de nuevo a nivel inconsciente desde el punto de vista de la asociación personal, pero a lo mejor verá que hay gente más triste, que en proporciones, y estoy dentro, o sea, que verdad que puede que seamos más melancólicos por metro cuadrado en la universidad, no habría que descartarlo, y que bueno, todo esto sea multifactorial. Yo no tengo ningún problema con la alegría, yo creo que hay que ir a donde se está mejor, desde el punto de vista de la supervivencia. Luego, bueno, valorar, ¿no?, de dónde proviene esa alegría. Lo de los negocios me da un poco más, no sé si de miedo, ¿no?, pero creo que habría que analizarlo de otro modo, ese optimismo que dices tú en el mundo de los negocios y qué significa. Pero bueno, coincido contigo que puede que sea una reacción específica y no un diagnóstico general, ¿no? A lo mejor, usando tu fórmula para parodiar, resulta que los universitarios, los intelectuales, los filósofos proyectan que el mundo, no sé, el mundo es una mierda y todo es muy triste, y en realidad no, triste eres tú, será tu mundo, porque la verdad que hay otros que están mejores. Es posible, sí, no lo descarto. Creo que algo de eso hay algo de diagnóstico específico convertido en presunto modelo de la totalidad. Seguramente. Es que, un segundo, perdón. No, es que me interesa especialmente el contraste, digo el contraste con el mundo tecnológico
y de los negocios, porque si uno ve el tipo de discursos que se dan en esos ámbitos y el tipo de figuras que llaman la atención, ¿no? Los gurús, la imagen de la startup, etcétera, siempre parece, o al menos en la mayoría de los casos, o sea, siempre parece que es toda esta idea, ¿no? de todo está por hacer, todo es posible, podemos resolver los grandes problemas de la humanidad mediante eso, ciertos modelos de negocio que van vinculados a desarrollos técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me sorprende mucho el contraste, porque da la sensación de que son como dos climas morales radicalmente diferentes, y lo que se exige y se espera en un ámbito es prácticamente antitético al que se exige y se espera en el otro. Ahora te entiendo mejor. Sí. Ahí habría varios niveles de análisis, ¿no? No sé cuántas veces este discurso es honesto. O sea, hay un componente ahí, como decía antes, de contraseña, que no siempre tiene por qué ser consciente. En el ámbito académico, el cliché es ser pesimista, o el pesimismo. En el ámbito de los negocios, es ser optimista. Entonces, muchas veces habrá un uso no genuino de eso. Y luego, por lo que has comentado, también hay una ingenuidad a veces muy peligrosa, ¿no? Y hay una, pues es verdad, hablamos de exceso de historia, pues en estos casos hay como un adanismo increíble y una confianza en no, lo vamos a arreglar todo, la técnica lo puede todo. ¿En serio? La manera de darles un abrazo. Salvo por las consecuencias que esto tiene desde otro punto de vista, desde en términos ecológicos, en términos también de relaciones laborales y demás, que ahí no es para darles un abrazo precisamente. Pero a veces te encuentras, es verdad, esa ingenuidad y entonces pues vuelves a la duda socrática, ¿no? De que es mejor ser un cerdo satisfecho o alguien más triste pero con mayor lucidez. Pero una vez que estás instalado en ese dilema, ya sabes a qué lado estás y ya no se puede renunciar. Salvo con alguna droga que todavía no han inventado o sometiéndote a una lobotomía que inquietantemente se han vuelto a admitir. Claro. Entonces eso al final es un falso dilema, porque todo el mundo, casi todo el mundo elige conservar la lucidez. Por lo que has comentado. Entonces hay una parte de cliché y hay otra de ingenuidad que a veces da miedo. Cuando no tiene demasiadas consecuencias, yo no sé si es bueno andar ilustrando a la gente, o bueno, que quiera aprender, que aprendan, si están contentos así, pues está todo bien. Pero no sé si somos como nosotros no somos como ellos. Pero además de esas descripciones que has hecho, es verdad que hay alegría genuina e informada, la gente más o menos lúcida en otros ámbitos. Está más contento. Pues qué bien. No tengo nada que decir. Seguimos con la pregunta de... Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy disfrutando mucho esta charla y voy a decir dos tonterías, o sea, que no sé, no tienes mil veces. Sí. La primera es que ha salido mucho filosofía, historia y literatura y pedantemente me venía a la cabeza la cita de Javier Poncela, una cita donde dice, la filosofía cuenta cosas que todo el mundo sabe con palabras que nadie entiende y la historia cuenta cosas que nadie sabe o que poca gente sabe con palabras que todo el mundo entiende. Estaba pensando, ¿cómo reformulo eso para decirlo sobre la literatura? La literatura cuenta cosas que todo el mundo siente pero que nadie es capaz de expresar. Pensaba en la viñeta que tú mismo has citado, este meme de todos en el metro diciendo esto es una mierda. A lo mejor ese es el tipo de capital que se vende dentro del ámbito intelectual, un poco más esa pose, y a lo mejor en otros ámbitos el capital que se vende es un capital más optimista, o permite una mayor ascensión, por decirlo así, un mayor ascenso, vender ese tipo de capital en función de los ámbitos. Pero bueno, simplemente quería preguntar por eso, por filosofía, historia y literatura, pero solo a raíz de la cita tonta que se me ha venido a la cabeza. Y luego, por otro lado, quería preguntarle una cuestión que, digamos, es obsesión propia e insana con respecto al canon. Bueno, la palabra canon, porque al final estos autores son outsiders, pero al menos Nietzsche, que es el que más conozco, es un outsider que está pensando siempre en el futuro, o sea, que está pensando en el canon futuro y cómo se va a reescribir aquello
que él está viviendo. Y está escribiendo no para el presente, sino que está escribiendo para el propio futuro. Que, claro, eso leído en un autor consagrado en el canon tiene sentido, pero bueno, cuando lees algunos textos de autores menores que están también con esa clave, queda completamente ridículo. Un autor que no conoce a nadie, que está pensando, no, pero a mí se me leerá. O sea, este elemento un poco del dominado en el ámbito intelectual, pero que espera redimirse a través del canon, que ha estudiado Bourdieu en algunos textos, no sé si juega un papel en tu selección de estos tres autores o... Vamos, son tonterías. O sea, no, para nada. No, me parece y muchas gracias, de verdad. Pues empiezo por el final. La elección obedecía, bueno, a un gusto personal también. Son tres autores que me gustan y que también me permiten hablar no solo de ellos. No supongo que habrá algún tipo de afinidad, ya digo, caracterial de ellos y yo, no sé, está, sin tampoco pretender imponer un canon. Salvo en el caso de Hemingway, que sigue a lo mejor más deliberado, en el siguiente sentido, pero me parece que ha sido un autor especialmente mal leído, o poco leído, sobre todo en castellano. Y sí me apetecía realizar un ejercicio de vindicación más o menos consciente, porque Kafka y Nietzsche no lo necesitan. O sea, está todo el mundo hablando de Nietzsche y todo el mundo hablando de Kafka, bueno, pues ya está. Y de Hemingway me parece que no era así, entonces es importante para mí, pero bueno, también quería, pues no sé, contribuir a que se lea de otra manera, porque creo que se le ha leído mal y que tiene páginas increíbles, ¿no? Él mismo contribuyó a su propia caricatura, no sé, dirían de machirulo, ¿no? Diríamos en un tipo. Pero, por ejemplo, los personajes femeninos de Hemingway son increíbles y los mejores, en mi opinión, los mejores diálogos que hay en Fiesta son de mujeres. Y, no sé, me parece más complejo y más interesante que la caricatura a la que contribuyó. Y luego tiene, bueno, novelas infames y demás. Respecto al canon, pues tampoco sé qué decirte, ¿vale? El canon se está reconfigurando todo el tiempo, entonces yo creo que a Nietzsche pues, le salió bien. Yo creo que sí que era un outsider en su momento, que estaba fuera, que se sentía perseguido, pero pues, que también lo estaba, ¿no? El mundo ha evolucionado en una dirección que lo ha convertido en canónico, lo cual es muy curioso, pero creo que le salió bien. Siempre podemos encontrar, muchas veces, luego Nietzsche no fue el único, autores que se sienten desplazados y marginales y que sueñan con un futuro que les consagre. Yo creo que esto pues, también es recurrente y eso también, bueno, pues, solamente diga yo, es una tontería, pero es que tampoco sabemos qué posición va a ocupar Nietzsche dentro de 100 años en el campo. Igual vuelve a ser marginal o no leído, entonces bueno, es una respuesta que más responde más a la historia. Respecto a esa mención a los géneros que hacías, pues tampoco sé bien qué decir. Yo creo que tienen propósitos distintos, la filosofía, la historia, la literatura. Son usos del lenguaje no estrictamente funcionales, que tienen objetivos distintos. Tengo más problemas respecto a la historia. Sobre todo por el estatuto que tiene la actualidad y tiene que ver con esa ambivalencia que también detectaba Nietzsche. Creo que, por ejemplo, para la práctica política, que es algo que me interesa muchísimo, no tanto desde luego la política de partidos, nada, pero la militancia, por ejemplo, ¿no? O la revolución, ya puestos. La historia es perniciosa. El uso de la historia no es instrumental, lo cual no significa que haya que prohibir la historia, pero es que muchas veces da un uso instrumental que creo que no tiene para la transformación social. De literatura y filosofía, que me siento un poco más autorizado, un poco más solo a hablar, no tengo ni siquiera un dominio absoluto de los campos por ellos. Creo que tiene objetivos distintos. La filosofía trata de pensar en general, ¿no? Y tiene un compromiso pues, con la precisión distinto que tiene la literatura, que se puede permitir jugar con la contradicción, porque pues, su vínculo es con la verosimilitud, y la filosofía no necesariamente. Emplea un lenguaje abstracto, tiene su propia tradición, a la que hace referencia, que no es exactamente la tradición literaria.
ahora a lo mejor están más mezcladas que no identificadas y podemos detectar momentos filosóficos en una novela y momentos literarios en un ensayo, incluso en un tratado de más al uso, depende de la manera de leer, pero yo no creo en superioridades ni en monopolios. Y eso significa que la filosofía, no sé si alguna vez lo tuvo, pero no tiene el monopolio del discurso inteligente. Lo creo firmemente. Lo cual no significa que no haya textos filosóficos inteligentes, o que los hay. Pero no son los únicos, por decirlo mal, ¿no? A veces encuentro más fuera, pero porque fuera hay más. Y bueno, y también porque quizá venga de la filosofía, entonces, no sé, te entregas a lo mejor al último amor, último que ya dura muchos años. A lo mejor si pues, me hubiese formado académicamente, como solo he hecho un posgrado, ¿no? En literatura, pues, no sé, tendría un discurso parecido a otro de la filosofía. No sé si tengo eso. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, vamos, y también un poco por una cuestión de tiempo a terminar aquí esta interesantísima charla que yo también he disfrutado muchísimo. Termino pues agradeciéndote personalmente y también desde la asociación Encarno pues tu disposición inmediata a participar en este evento, especialmente en una semana llena de trabajo. No, al contrario, bueno, muchísimas gracias a vosotros por organizarlo, a Metalibrería, a ti Julia, a los que estáis aquí. Me agrada mucho, la verdad, que es una semana difícil, pero no podía decir que no. Bueno, pues eso, gracias. Sí, gracias. Suscribo el agradecimiento a Metalibrería por cedernos este espacio y la paciencia con el tiempo, que creo que ya es hora de cerrar. Y muchísimas gracias a todos vosotros por asistir y por vuestras preguntas. Terminamos con un aplauso.